Hoy termina el plazo que la Corte Constitucional dio al Consejo de Participación y a un juez para que expliquen cómo cumplen la disposición que blindó las decisiones del Consejo Transitorio. Chimborazo, Bolívar y Santa Elena son las provincias con mayor desnutrición infantil en el Ecuador, según la encuesta realizada por el INEC. El gobierno no hace público, a pesar de los pedidos del movimiento Construye, los informes policiales sobre la seguridad de Fernando Villavicencio el día de su asesinato. Y Televistazo muestra el mapa de los asesinatos en Ecuador, que está directamente relacionado con los lugares donde opera el narcotráfico. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Empezamos con la información destacada. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la guillotina política. La Corte Constitucional reaccionó ante la intención del Consejo de Participación Ciudadana de revisar las decisiones tomadas en 2019 por el Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo. Abrió la fase llamada de seguimiento de su decisión, que podría concluir en la destitución de los infractores que quieren crear una veeduría gracias al fallo ilegal de un juez de Montecristi. Jacqueline Rodas explica. El Consejo de Participación Ciudadana y el juez de Montecristi, Leiber Quimis, están en la mira de la Corte Constitucional. El organismo evalúa si incumplieron el dictamen de 2019 que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio dirigido por Julio César Trujillo, entre ellas el nombramiento de la propia Corte y de funcionarios actuales como la fiscal general Diana Salazar. El juez dispuso la creación de una veeduría que revise lo hecho por el transitorio y Allen Berbera, titular del Consejo de Participación, ya dispuso su conformación. Para confirmar si incurrieron en la infracción, la Corte activó la fase de seguimiento y remitió 3 oficios. El primero, disponiendo a Vera que en el plazo improrrogable de 24 horas remita un informe pormenorizado y debidamente documentado sobre la conformación de la veeduría. Al juez de Montecristi da el mismo plazo para que envíe el expediente completo de su sentencia, en la que ordena crear la veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Finalmente solicita a la fiscal Salazar que sustente el oficio que envió el pasado 5 de junio, cuando ya alertó a la Corte de las intenciones no solo del Consejo de Participación, sino también del Consejo de la Judicatura de desobedecer el dictamen, cuando Wilman Terán convocó a sesión para tratar la posible suspensión de la funcionaria. La Constitución da plenas facultades a la Corte para que garantice que sus dictámenes y sentencias se cumplan. Esto incluye la destitución de quienes interfieran en su ejecución. Pero surgió la idea de crear una veeduría ciudadana sobre decisiones que están blindadas. Fabiola Santana recuerda cómo la semana pasada Allen Berbera, el presidente del Consejo de Participación, hizo el anuncio y dio paso a la etapa de inscripción de postulantes. Fue el miércoles anterior cuando el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, anunció que dará paso a la conformación de la veeduría ciudadana para que revise las actuaciones del Consejo Transitorio sobre el cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional. E invitamos a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. 3 días después, el organismo publicó la convocatoria y entre este lunes y el próximo recibirá las inscripciones mediante correo electrónico. Vera dijo que la decisión obedece a la resolución del juez de Montecristi, Leiber Quimis, quien aceptó una acción de protección interpuesta por la ciudadana manabita Betty Moreira para conformar la veeduría. ¿Por qué lo anunciamos en este momento? Porque esperamos también que los medios de comunicación no se aventuren a generar presupuestos de ilegalidad. Es evidente que la autotutela que supuestamente
habla la Corte Constitucional sobre el propio Consejo de Participación, no atañe a la ciudadanía. El pueblo es el primer y gran fiscalizador de la actividad pública. Esta no es la primera vez que Allen Berbera, exabogado del expresidente Rafael Correa, impulsa la revisión de autoridades nombradas por el Consejo Transitorio. Hace 2 meses lo intentó con la fiscal general por supuesto plagio de tesis, que fue desestimado por la Universidad Central. Y 3 vocales del Consejo de Participación Ciudadana se alejan de Allen Berbera. Esto a propósito de su adhesión a la decisión ilegal de un juez y a la apertura de inscripciones para integrar una veeduría que fiscalizará las decisiones del Consejo Transitorio que designó a los jueces de la Corte Constitucional. Luisa María Heredia con el informe. Nicole Bonifaz, Michelle Calvache y Andrés Fantoni son los 3 consejeros de Participación Ciudadana que públicamente tomaron distancia de las más recientes actuaciones del organismo. Calvache y Fantoni subieron un comunicado en sus redes sociales que dice: somos respetuosos de la independencia judicial interna y externa, del debido proceso y de la autonomía que gozan los demás poderes del Estado, motivo por el cual nos deslindamos y apartamos de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir y o decidir sobre otras instituciones, continuando con nuestras acciones dentro del ordenamiento constitucional y legal vigente. Esto justo cuando el presidente del CPCCS, Allen Berbera, anunciaba la apertura de las inscripciones para conformar una veeduría ciudadana que vigilará, diagnosticará y evaluará las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Transitorio, conformado tras la consulta popular de 2018. Esto debió haber pasado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y esto no se ha hecho. Los consejeros no tenemos conocimiento de esto y ha sido una decisión unilateral del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera. Era lo que en otro escrito advertía Nicole Bonifaz. Es mi deber informar a mis mandantes que esta decisión se ha tomado de manera unilateral, obviando la opinión y el ejercicio de funciones de los demás consejeros y consejeras electos. Y no es la única diferencia que hay entre los consejeros y la administración de Vera, ex abogado de Rafael Correa, quien promovió su campaña. Lastimosamente, hay la agenda correísta, la agenda de esta Liga Azul, está obviamente enmarcada a una agenda partidista y no a los intereses de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano que exigen que realmente se respete el Estado de Derecho. 3 de los 7 consejeros de participación están ligados a la Revolución Ciudadana. Son Yadira Saldos y Augusto Verduga junto a Allen Berbera. En cambio, a Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni los impulsó el socialcristianismo. Johanna Verde Soto, quien representa a los pueblos y nacionalidades, y Michelle Calvache son las únicas sin nexos políticos. El reporte de Inside Crime señala que las rutas de la droga que atraviesan transversalmente a Ecuador se relacionan directamente con el incremento de las muertes violentas. La industria del narcotráfico en el país mueve cientos de millones de dólares en su primera línea y se impone a sangre y fuego. El aumento de la producción de cocaína en Colombia, que inunda al Ecuador y consolida en este país un multimillonario mercado, coincide con el aumento de los homicidios, que pasaron de ser 6 por cada 100.000 habitantes en 2016 a 25 asesinatos en el 2022. El crecimiento de estos índices se alinea geográficamente con los principales corredores internos de la cocaína, que desde la frontera norte se moviliza hacia las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, en busca de los puertos, de cabezas de playa de donde salen las lanchas rápidas y de terrenos que sirven como pistas de aterrizaje clandestinas para las narcoavionetas. Son cientos de miles de kilogramos de droga que en su recorrido generan una violencia que en la provincia de Esmeraldas elevó las cifras hasta el horror. El 2022 cerró con 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero la violencia en realidad se disparó en todo el país. En Napo, los asesinatos alcanzaron una tasa de 13 por cada 100.000 habitantes. El reporte de Inside Crime destaca en la Sierra Centro a las provincias de Tungurahua y Cañar con tasas de homicidios de 7 y 29 respectivamente. Cifras que sin embargo son bajas si se comparan con el resto de provincias de la costa. La tasa de muertes por cada 100.000 habitantes en Manabí es de 33, en Santa Elena de 29 y no son las más violentas.
Los ríos, Guayas y El Oro registran valores que superan las 40 muertes por cada 100.000 habitantes. En ciudades como Guayaquil, esto significó que los crímenes violentos pasaran de 293 a 2.033 en un lapso de 7 años. Temporales de verano en Europa provocan inundaciones por el desbordamiento de ríos y de quebradas. La ciudad de Volos, en Grecia, es la más afectada, esta vez por la tormenta Daniel, que deja severos daños en esa zona costera del centro del país. Torrentes de agua que se forman en zonas altas de Volos bajan al resto de la ciudad. Caudales incrementados por la intensidad de las lluvias que desde anoche caen sobre la región y que aumentaron esta mañana en medio de tormentas eléctricas. Ríos correntosos se desbordaron a su paso por el centro, destruyendo la estructura de puentes peatonales a nivel de la calle. Y la inundación dejó decenas de autos sumergidos. Un hombre murió aplastado por un muro y otro está desaparecido desde que su auto fue arrastrado por un arroyo. Más vehículos quedaron dañados en este parqueadero ubicado frente a la playa. Aquí, la fuerza del agua se llevó al menos un carro hacia el mar, donde desapareció en medio de las olas. Mientras que en el centro, un bus cayó a un socavón que se formó a un costado de la vía. Los pronósticos indican que el mal tiempo se mantendrá al menos hasta el jueves y que la tormenta Daniel irá avanzando hacia el norte del país. En Estados Unidos avanzan las evacuaciones de las más de 70.000 personas varadas en el festival Burning Man, un evento anual que se realiza en el desierto de Nevada. Y esto luego de que una tormenta transformara el lugar en una trampa de lodo. Las operaciones de evacuación en el desierto de Black Rock empezaron este lunes a las 2 de la tarde hora local. Largas filas de vehículos pudieron finalmente usar las carreteras bloqueadas por el lodo, que se secaron lo suficiente para permitir el tránsito. Sin embargo, la salida se hace de forma pausada y se recomendó a los asistentes esperar un día más para evitar congestionamientos. Los caminos se cerraron luego de las torrenciales lluvias que comenzaron el viernes y convirtieron el desierto en un enorme mar de lodo, por lo que el festival de Burning Man fue cancelado por los organizadores. Se pidió a los asistentes resguardarse y racionar sus alimentos y el agua, ya que era prácticamente imposible salir del sitio. En este remoto lugar del estado de Nevada no hay señal celular y fue necesario paralizar todas las actividades recreativas y musicales. El sábado se conoció de la muerte de uno de los asistentes, pero no hay detalles de las causas. Algunas personas que han acudido a este festival por más de 7 años consecutivos afirman que fue un desastre y que jamás habían experimentado algo así. ¿Cuáles son los 7 países de África y Asia que necesitan visa para ingresar a Ecuador y por qué la medida? En minutos le contamos. Y también los resultados de la primera encuesta especializada sobre desnutrición infantil que realizó el gobierno en el país. En Ecuador, por primera vez, se realizó una encuesta especializada sobre desnutrición crónica infantil. El país tiene una de las peores cifras de la región y los resultados fueron presentados esta mañana. En Ecuador, la desnutrición crónica infantil afecta al 20% de los niños menores de 2 años. Así quedó registrado en la encuesta sobre desnutrición crónica infantil que realizó el INEC entre julio del 2022 y julio de este año. Esos resultados muestran que las provincias con mayores índices de desnutrición son Chimborazo con 35%, Bolívar 30%, Santa Elena con 29.8%, Tungurahua 29.4%, Pastaza con el 29.3% y Cotopaxi con el 27.6%. Otra cifra que refleja esta realidad es que los niños indígenas son los más afectados con un 33.4%, seguido por el 19.2% en niños mestizos y el 15.7% de niños afroecuatorianos. Los datos fueron presentados este martes por el gobierno. Los resultados de la medición indican que el problema se ha reducido en 3
2,5%. Sabemos que la desnutrición crónica infantil en Ecuador ha mostrado bajos niveles de reducción en las 2 últimas décadas y no ha estado en correspondencia con el nivel de desarrollo económico del país. La desnutrición crónica infantil provoca un retraso en el crecimiento del niño y constituye un factor de riesgo en su desarrollo cognitivo. Cada 6 meses, el Instituto de Estadísticas y Censo presentará la actualización de la encuesta. En el marco de esta presentación, el presidente Guillermo Lasso hizo público lo que hará cuando deje el poder. Mi compromiso para erradicar la desnutrición crónica infantil irá mucho más allá de este gobierno. Hoy quiero anunciar que dedicaré los próximos años de mi vida a luchar por esta causa. Traer las mejores prácticas de países como Chile será mi misión de vida. La encuesta contó con el acompañamiento de la UNICEF, el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, entre otras. La ciudad de Malmö, en Suecia, fue escenario de una noche violenta en medio de una protesta de inmigrantes musulmanes por una nueva quema del Corán, el libro sagrado del Islam. Los manifestantes encapuchados salieron a las calles, lanzaron piedras e incendiaron autos. Los incidentes ocurrieron después de que un activista iraquí, promotor de las libertades personales y religiosas, quemó un ejemplar del Corán la tarde del domingo, desatando la ira de los musulmanes residentes en ese país. La policía detuvo a 10 personas. Y el partido gobernante de India propone que el país cambie de nombre. Si la iniciativa es aprobada, India pasará a llamarse Bharat. Ileana Suárez con los detalles. La noticia se reveló hoy cuando se conoció que en la invitación para la cena de líderes del G20, la mandataria Draupadi Murmu se identifica como la presidenta de Bharat, una señal del cambio que se aproxima, una vez que por iniciativa del partido del gobierno, la nueva denominación del país será discutida en una sesión parlamentaria el 18 de septiembre. Los líderes políticos piden volver a las raíces culturales, hablan de una necesidad de identidad histórica. La palabra India proviene de Indus, en alusión al río Indo. Tras las conquistas coloniales de los holandeses, franceses y británicos, se utilizó la palabra Indo para referirse al país de la India. Y aunque se independizó de los ingleses en 1950, conserva el nombre. La palabra Bharat, en cambio, se deriva de Bharata, que fue un mítico rey, el primero de los 12 emperadores. De ahí el nombre Bharat, que ya está consagrado en la constitución del país y que significa India en lengua hindi. Los defensores del cambio de nombre consideran que inculcará un sentido de orgullo nacional, pero la oposición al gobierno cree que este cambio forzará a las naciones y organizaciones internacionales con las que India tiene relaciones a una adaptación innecesaria. Migración, ingresos sin control. Para combatir los delitos de trata y tráfico de personas, Ecuador pide visa a ciudadanos de 7 naciones de África y Asia. Según la policía, los extranjeros estarían usando al país como ruta de migración para luego ir irregularmente a otros destinos. Merlín Ochoa con los datos. En Ecuador, desde el 29 de agosto se ejecuta el acuerdo ministerial en las fronteras y aeropuertos internacionales del país. El documento estipula que los ciudadanos de los países Chad, Guinea-Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán y Sudán del Sur deben tener visa para ingresar al territorio nacional. La medida para estos países de África y Asia intenta frenar el tráfico y trata de personas de los extranjeros que llegan legalmente al Ecuador para luego irse irregularmente a otros países. Apenas salen del aeropuerto, ellos inmediatamente son cooptados por las organizaciones criminales de tráfico ilícito de personas
y se trasladan hasta Estados Unidos por canales y vías irregulares. El ingreso de migrantes de estos países ha incrementado considerablemente. Según el funcionario, por ejemplo, en todo el 2022 llegaron 393 personas de Kirguistán, mientras que de enero a marzo de este año fueron 523. Asimismo, de Sudán vinieron 56 ciudadanos el año pasado y en el primer trimestre de este 55. La Subsecretaría de Asia y África no presentaron objeciones a la decisión de Ecuador. El análisis de flujo de migración de la policía ha identificado a ciudadanos de otros países que aplican la misma modalidad, por lo que también se les pedirá la visa. Los 4 países son Turkmenistán, Burkina Faso, Zimbabue y Kuwait. Esos son los 4 países que reflejan también un incremento bastante notorio. En total son 37 países que necesitan visa para ingresar de forma legal al Ecuador. Autoridades de Ecuador investigan una nueva ruta utilizada por bandas dedicadas al tráfico de migrantes para llegar de forma irregular a Estados Unidos. Los compatriotas vuelan desde el país hacia El Salvador, donde son captados por estos coyoteros. Bessie Granja recoge un testimonio. La migración irregular de ecuatorianos hacia Estados Unidos crece exponencialmente. Así lo demuestran las investigaciones de autoridades de gobierno, quienes revelan nuevas rutas para el tráfico ilícito de personas. El trayecto más reciente incluye vuelos desde Ecuador hacia El Salvador, en Centroamérica. Los compatriotas adquieren un boleto aéreo para ese país, valorado en aproximadamente $300. Allí son captados por los traficantes que les cobran $2,000 para trasladarlos por trochas hasta Guatemala y luego a México, todo esto en forma terrestre, donde cruzan solos o con coyoteros hasta la frontera con Estados Unidos. Elvis Valdivieso acompañó hasta El Salvador a unos familiares que hicieron este recorrido. Viajó el pasado 10 de julio y cuenta que fueron 60 compatriotas quienes realizaron esa travesía irregular. Puedes ahorrarte el 50-60% de lo que pagas dentro de la selva del Darién. Te ahorras el peligro de la selva, que en realidad lo que hicimos nosotros es, bueno, yo en este caso acompañar a mis familiares porque yo ya había cruzado la selva del Darién y que salí vivo gracias a Dios. Entonces yo no quería que ellos pasaran esto. Según Elvis, el único requisito que solicitan en El Salvador es contar con un boleto de regreso, que en la mayoría de los casos no es utilizado. Bueno, en realidad en el avión que yo fui iba totalmente lleno de ecuatorianos. Desde Guayaquil el avión salió repleto de migrantes ecuatorianos. Entonces, cuando yo regresé, 7 días después, el avión venía totalmente vacío. Según cifras migratorias, 8,000 compatriotas que viajaron a ese país durante este mes de agosto no retornaron al Ecuador. Más adelante en Televistazo, asambleístas electos de Construye Gente Buena exigen resultados de las investigaciones del dispositivo de seguridad de Fernando Villavicencio el día de su asesinato. Y además, desfase tributario en el SRI. Según la entidad, 20 provincias venden más de lo que se evidencia en el registro tributario. Ya le contamos. La policía concluyó las 2 investigaciones internas para determinar si hubo fallas en el dispositivo de seguridad durante el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sin embargo, los resultados se manejan bajo reserva. Paul Romero con el informe. El Ministerio del Interior y la policía mantienen bajo reserva los resultados de las 2 investigaciones abiertas para determinar si hubo negligencia en el plan de seguridad del asesinado ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. El pasado 15 de agosto, cuando se abrieron los expedientes administrativos a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Departamento de Asuntos Internos, el ministro del Interior, Juan Zapata, ofreció hacer públicos los resultados. Sin embargo, hasta el momento no se han entregado las conclusiones ni a los familiares de Villavicencio. Los 30 legisladores electos de la coalición Gente Buena Construye remitieron una comunicación al Ministerio del Interior para exigir el informe. ¿Cómo se ejecutó
todo el protocolo de seguridad, quién daba las órdenes, quién decía el cerco es así, quién dio la orden para que salgan, si es que existía más personal a la externa. Todo ese informe es necesario conocerlo a detalle y que también pase ya por la investigación, que seguramente ellos ya entregaron esto a la Fiscalía. Pero el ministro ha dicho, va a hacerse público, no hay secreto y estamos esperando. Según el ministro Zapata, los informes se mantienen bajo reserva para evitar inconvenientes en la investigación de la Fiscalía. Claro, también tienen que ser entregados a la Fiscalía, pero no tienen por qué ser ocultos. El día del asesinato, Villavicencio tenía 5 policías asignados para su seguridad personal. Desde el 24 de agosto, el presidente Guillermo Lasso dispuso a las Fuerzas Armadas que se encarguen de la seguridad de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. La proyección del gobierno de terminar el 2023 con un déficit de 2 puntos en relación al Producto Interno Bruto no se cumplirá. Al cerrar agosto, el descalce entre ingresos y gastos ya casi alcanza esos valores. Y entre las razones del desequilibrio está el cumplimiento en el pago de las obligaciones gubernamentales, pero la disminución de ingresos pone en duda su sostenibilidad. Cuando los gastos superan los ingresos, existe un déficit. Para este 2023 está previsto que el déficit fiscal del país sea de 2% en relación al Producto Interno Bruto, pero tal como van las cosas, es imposible de lograr. Sí, imposible, porque al cerrar agosto, el déficit fiscal se ubica en 2.420 millones de dólares, apenas 235 millones por debajo de lo previsto para todo el año. ¿Y cuáles son las razones de ello? Hay 2 aristas. Una va por el lado de los gastos, y allí constan salarios, intereses de deuda, las transferencias al IES, al ISPOL, los bonos sociales, los recursos entregados a municipios y prefecturas. Todos superan este año lo gastado en idéntico periodo en el 2022. Incluso, aunque parezca mentira, lo destinado al plan de inversiones. En el plan anual de inversiones estamos en el 36%. Uno dice que es bajo, sin embargo alguien podría señalar, es bajo, pero es mayor que el año anterior, que fue 32%. Pero no nos debería satisfacer que estemos ligeramente arriba del año pasado, que ya fue bastante malo. El cuánto se gasta se convierte en un problema cuando los ingresos disminuyen. Este año ha sido particularmente complejo para el país y pone en duda la sostenibilidad del cumplimiento de las obligaciones. La poca posibilidad de que lleguemos a cumplir los impuestos de 16.025 millones, ahí quizás nos quedemos al final del año con unos 800 millones de dólares por debajo de la meta. Y la otra que es más dura, que es la parte petrolera, que hablaban de quizás 3.000 o 3.500 millones de dólares y con las completas quizás tengamos 2.000 millones. En función de aquello, aunque el gobierno aún no lo reconoce, se proyecta un déficit fiscal que rompe con las previsiones y que no terminó empujando la economía. Que lamentablemente el déficit va a ser 2 veces mayor al que pronostica el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, alrededor del 4% del PIB, lo que vendría a significar más o menos entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. Pero, ¿en qué afecta todo esto a la cotidianeidad del ciudadano? Muy probablemente el próximo gobierno, aunque la mejor sería que lo hiciera este mismo, tenga que buscar formas para incrementar los ingresos permanentes del presupuesto del Estado, y con eso nos referimos principalmente a mayores impuestos, por ejemplo, un incremento en el IVA. El escenario económico para el próximo gobierno, sin sumar otros factores externos como el fenómeno del Niño, luce complejo. Y es que las opciones para financiar el presupuesto son pocas y no precisamente populares. Una feria de emprendimiento se desarrolló esta mañana en la Universidad Casagrande y la propuesta es el resultado de la capacitación gratuita que recibieron sus propietarios. Vanessa Robles cuenta que esta vez se entregarán 100 becas más a interesados que residan en Galápagos. Mariana tenía su negocio en Portoviejo, Manabí, pero perdió los $30.000 invertidos en mercadería a raíz del terremoto de abril del 2016. Descubrió una oportunidad de negocio en una finca cacautera de Milagro, encontrando en la venta de barras de chocolate la forma de volver a empezar. Actualmente cacao en polvo 100% y hemos ganado localmente varios premios como mejor chocolate oscuro con la barra al 100. Actualmente tenemos 12 productos en el mercado. Nos tocó aprender, esto es innovar. Si tú no innovas, el emprendimiento se va quedando. Al igual que ella, David Guamán participó de esta feria de emprendimiento. Él viajó 5 horas desde Cañar hasta Guayaquil, provincia en la que producía 50 litros mensuales de su producto artesanal,
cerveza de papa y ahora supera los 1.500 litros al mes. De papa porque tiene almidón de azúcar, por eso lo hicimos algo innovador y aprendimos a hacer negocios, cuestión de marketing, el pitch y también hacer bastante movimiento en redes sociales. Ellos fueron parte de los 850 emprendedores entrenados de manera gratuita por la Fundación Misión Ecuador en capacitaciones intensivas realizadas en Manta, Loja, Cuenca, Cañar. Y esta vez, las 120 horas de curso se desarrollarán en Galápagos en el mes de noviembre. Séptima edición para beneficiar a 100 emprendedores galapagueños. Es una especie de una mini maestría en emprendimiento, innovación y liderazgo. Ellos van a ver materias como técnicas de venta, servicio al cliente, marketing digital, redes para emprendedores, fotografía, planes de negocios, innovación. El programa, que tiene un costo aproximado de $400.000, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones públicas y privadas. Participarán 30 conferencistas nacionales y extranjeros. Para calificar, los interesados pueden inscribirse en www.misionecuador.org hasta el 24 de septiembre. Entre los requisitos constan tener mínimo 1 año con el negocio y dar trabajo a una persona. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta fundamental para los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta. Más aún en su objetivo de llegar a los jóvenes, que son uno de los grupos decisivos a la hora de definir al presidente. ¿Funcionan las estrategias de los dos postulantes? Veamos la siguiente nota. Las investigaciones sobre interés en la campaña electoral indican que los jóvenes menores de 20 años y las personas mayores de 50 son los más interesados en lo que los candidatos están haciendo. En estos 15 días después de la primera vuelta, tanto Luisa González como Daniel Noboa han dedicado parte importante de sus mensajes y trabajo a los jóvenes, usando especialmente las redes sociales. Noboa sostiene una campaña en plataformas como TikTok, Instagram o Facebook en su afán por mantener el respaldo de los jóvenes que votaron por él. Según los expertos, lo hace con relativo éxito frente a su rival en cuanto a las respuestas en las mismas redes sociales. Lo que no implica intención de voto, pero respondería a que los estrategas del candidato han sabido llegar con mensajes específicos a audiencias específicas. Va cambiando en función de las necesidades y las demandas, ¿no? Entonces, eso es contextualizar el mensaje, que es una estrategia bien entendida y bien posicionada. Si bien Noboa tiene el liderazgo de la conversación digital, no todo ha sido positivo, dicen los expertos. ¿A qué responde esto? Principalmente al rol que ha cumplido su vicepresidenciable y las declaraciones que han sido utilizadas para un ataque mediático planificado y sostenido en el tiempo. Luisa González, en redes sociales, resume sus recorridos, donde destaca su relación con sus simpatizantes de manera anecdótica. Se ha dado un intento, se han hecho esfuerzos para intentar refrescar la figura de Luisa González, en el vestuario, en los gestos, en la forma de hablar, en el tono que tienen los videos. Uno de los temas que no atrae a los jóvenes, según los expertos, es su referencia al pasado. Ya no vivió los efectos de lo que en su momento hizo la Revolución Ciudadana. Es decir, no pueden tener un criterio ni bueno ni malo. Ahí hay una desconexión generacional que complica el mensaje de la Revolución Ciudadana. Por ahora, los mensajes de los presidenciables están en especial en TikTok, Instagram y algo menos en Twitter. Daniel Noboa, en la semana hasta el 1 de septiembre, invirtió en Facebook e Instagram $2.900. Luisa González no registra inversión en esas redes aún. El SRI presentó un estudio sobre comercio e impuestos generados en cada provincia del país. En 20 localidades del Ecuador se vende más de lo que se evidencia en el registro tributario. Adriana Bermeo con la información. El Servicio de Rentas Internas publicó este martes un estudio sobre el comercio y los impuestos generados en todas las regiones del país. Detectaron que 20 provincias venden más de lo que pagan en impuestos. El SRI explicó que este fenómeno se debe a que las grandes y medianas empresas están domiciliadas en una sola localidad, pero comercializan en varias ciudades. Las provincias que presentan el mayor desfase con relación a lo tributado y lo que realmente venden son: Guayas tributa sobre $5.346 millones y vende $5.671 millones.
Manabí paga impuestos por 339 millones de dólares y vende 569 millones de dólares. Santo Domingo tributa por 107.6 millones de dólares y comercializa 274 millones de dólares. Orellana paga impuestos por 39 millones de dólares y vende 163 millones de dólares. Los Ríos tributa por 102 millones de dólares y comercializa 222 millones de dólares. Y Tungurahua paga impuestos por 299 millones de dólares y vende 406 millones de dólares. El propósito es, en particular, mostrar ese real esfuerzo fiscal y de actividad comercial y productiva que existe en cada una de las provincias, que es una discusión que vale la pena tener para traer un poco más de justicia tributaria. En Pichincha ocurre lo contrario, se tributa más de lo que realmente se vende en la provincia. Se pagan impuestos por 8.468 millones de dólares y se vende 6.933 millones de dólares. En Azuay, Cotopaxi y Zamora Chinchipe guardan relación los valores tributados con lo que se vende. La violencia sigue sin freno en Guayaquil. 4 personas fueron asesinadas en menos de 2 horas en distintos sectores de la ciudad. En uno de los casos, la víctima fue acribillada al pie de una farmacia y los criminales abandonaron la moto en la autopista Narcisa de Jesús. Tenemos un resumen de los casos. Al pie de esta farmacia quedó el cadáver de un hombre tras recibir 6 impactos de bala. Según información preliminar, la víctima llegó anoche a esta esquina de la cooperativa Limonal, en el norte de Guayaquil. Tras el asesinato, los uniformados ejecutaron un operativo en la autopista Narcisa de Jesús. A la altura de Guayacanes, encontraron abandonada la motocicleta que los sospechosos habrían utilizado para cometer el hecho. Otro crimen que se registró anoche fue en la cooperativa Ener Parrales, en el noroeste de la urbe. La víctima, identificada como Ronald Ceballos Caicedo, de 30 años, estaba junto a su madre cuidando vehículos afuera de una gallera cuando los sicarios llegaron y lo balearon. Esta mañana se reportó la caída de una gran cantidad de nieve y granizo en la vía Pifo-Papayacta. Y esto obligó al cierre temporal de la carretera. El informe con Alex Ceballos. A esta hora la carretera está habilitada, pero persisten las ráfagas de viento aquí en el kilómetro 22, donde la madrugada de este martes se reportó la caída de nieve que cubrió toda la carretera. Varios vehículos quedaron detenidos a la expectativa, incluso la carretera fue cerrada por varios minutos para evitar cualquier riesgo en ese momento. Tenemos presencia de aproximadamente 80 kilómetros, el viento de 80 kilómetros por hora. Tenemos presencia de nieve parcial dentro de las vías. Estamos con 2 unidades, una ambulancia y un vehículo autobomba. Estamos a 3.150 metros sobre el nivel del mar. Papayacta pertenece al cantón Quijos en la provincia del Napo, constituye la entrada a la Amazonía desde el distrito metropolitano de Quito. Es un fenómeno climático que se repite cada año por estas fechas. Esto es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la tarde desde el kilómetro 22 de la carretera Quito-Papayacta, donde esta madrugada se reportó la caída de nieve.